Pablo y yo vamos a tener la oportunidad maravillosa de poder conversar con ustedes sobre un tema que suena muy especial, en el sentido de que tiene un nombre que necesita varias explicaciones. Economía providencial. Economía providencial se da en un espacio virtual en esta oportunidad. Es distinto de estar mirándonos a las caras, pero se arma una cálida reunión. Y lo importante es que nos permite conversar, son conversaciones con sentido. Y es bueno analizar las palabras. Conversar significa un grupo de personas, o dos o más, intercambiar ideas. Entonces nosotros también hablamos allí de diálogo. El diálogo tiene la ventaja de que dos ideas pueden permitir construir una tercera y así vamos todos creciendo. Es la idea de esta reunión, que todos crezcamos en el conocimiento de los conceptos que vamos a vertir. Ningún concepto que digamos acá es el único, ni mucho menos. Algunos son académicos, otros son producto de la experiencia. Vamos a ver varios de ellos en relación al mismo tema. Así que no se aburran si hablamos de economía providencial de una manera o de otra. Eso respecto, digamos, de la conversación, y con sentido tiene su qué también. No es llegar y hablar, hay que hablar idealmente, ¿no es cierto? Aprovechar este recurso, ya que estamos hablando de recursos de bienes, el sentido. Y para acá, el sentido principal es permitir una elevación del nivel de conciencia para que podamos trabajar y desenvolvernos con toda libertad en el campo de la economía providencial. Vamos a ver también, estoy haciendo una especie de índice rápido, algunos otros tipos de economía, cómo se puede plasmar, por ejemplo, la economía circular, y la más conocida es la otra, la economía, que es la que nos llena con sus mensajes permanentemente, y vivimos pendientes de eso, que es la economía de mercado, economía lineal también. Bueno, esa la conocemos todos, y nos alegramos o sufrimos todos con ese tipo de economía. Lo que sí entiendo es que ese tipo de economía, siendo una necesidad, ¿no es cierto?, seguramente para manejar todo el ambiente humano en todo el planeta, tiende a cosificarnos, tiende a ubicarnos como seres consumidores. Pero ese es un tema de diálogo que ojalá tengamos también. Bueno, y acá pomposamente, ¿no es cierto?, el título de la primera lámina, interesadamente dice solución empática. Y ahí recurrimos a lo que puede significar para cada uno de nosotros lo que es la empatía. En primer lugar, nos da una buena vibración, porque empatía es la cualidad, una verdadera cualidad que tenemos los seres humanos, algunos más o menos, para establecer relaciones integrales con otras personas, a través de presentir o intuir sus pensamientos, sensaciones, emociones, y de esta manera ponernos en el lugar de ellas y poder establecer una mejor relación, lo más humana en el mejor sentido posible, y espiritual, por supuesto, de los casos. Bueno, esta es la pequeña introducción que quería hacer para valorar este tema y comenzar a hablar entonces de economía. Gracias. Bueno, economía providencial. En primer lugar, todos vivimos la economía providencial. Todos los seres del mundo vivimos la economía providencial, solo que no sabemos, o vivimos la economía, pero con mayor interés la providencial, porque no sabemos que se denomina de una determinada manera o no, solamente la vivimos, como muchas cosas pasan. Las definiciones a veces nos pueden complicar, pero providencial en este caso se refiere a una explicación que uno pudiera dar naturalmente, al hecho de que existen bienes y existe algo especial que permite que esos bienes estén a nuestra disposición. Ahora, esto le endosa una tremenda responsabilidad a quien recibe esos bienes. Mejor dicho, a quien se los encuentra gratis porque nace y tiene bienes y no sabe que los recibió. Los tiene y como son inagotables aparentemente, se usan y no siempre de la mejor manera. Bienes materiales, bienes mentales y también bienes espirituales más profundos. Bueno, entonces una definición de esto podría ser la académica, una de las académicas, arte de administrar los bienes disponibles para el bien común. Es interesante que diga el bien común, porque también cada uno de nosotros nace en un ámbito egoísta, profundamente egoísta. Cuando nace, y esto es natural, es instintivo, el ser que nace, está creciendo, tiene que, todo lo que puede agarrar es para él solo, para su propio crecimiento, hasta que empieza a tener conciencia y ya descubre familia, barrio, ciudad, país, en fin.
según su interés, conciencia y posibilidades. Entonces, el hecho de tener a disposición los bienes corre el riesgo de que no se usen bien a destajo, lo que causa graves consecuencias, o malamente, ¿no es cierto?, lo que también es malo porque influye negativamente en otras personas. Entonces, esa es una de las definiciones que hay de economía providencial. Ahora surge una linda duda, que además quizás pueda responder una de las interrogantes que alguno de ustedes planteó. ¿De dónde provienen la palabra providencial? La palabra providencial está fuertemente ligada, ¿no es cierto?, a un aspecto religioso. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma también el vulgo, todos nosotros, no tendríamos por qué saber de dónde proviene algo que simplemente está. El agua está, el aire está, la salud está, hasta que no le echamos a perder o nacemos con algún problema. Pero estas son cosas que uno cree que son gratis y están disponibles para uno con toda tranquilidad. Y tiene que dedicarse entonces no solamente a usarlo, sino que a saber cómo usarlo y para qué usarlo. Eso yo pensaba que tiene esa connotación religiosa, porque quizás fueron los primeros que, teniendo interés obviamente en expandir la fe religiosa de cualquier línea, engrandecían aún más este poder divino, otorgándonos además bienes que aparentemente también en algún momento decía, Dios los quita, Dios los pone. Hay un dicho corriente muy popular que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado, que dice, Dios proveerá. Una especie de confianza en que algo bueno va a pasar para que nos solucione el problema de deficiencia o de carencia que tenemos en el momento. Dios proveerá. Decía adelante que todos tenemos conocimiento vívido, ¿no es cierto?, de lo que es economía, y también economía providencial, sin esperar que tengamos que aprendernos de memoria que es una ciencia, que tiene que ver con administración, que tiene que ver con extraer recursos, en fin, y manejar recursos. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en todas las casas, por razón pero casi obvia, la gente que produce bienes, digamos, alguien trae un dinero, con ese dinero se compra algo, se usa, se vuelve a comprar y se quiere crecer. Es natural querer crecer, tener más comodidades, tener mejores bienes, poder salir acá, poder vestirse así, de distintas formas. Pero lo importante de esto es que dependiendo de quién ejerza todas estas actividades, lo haga con conciencia o no. Y allí surge el importante punto de la conciencia, tema que seguramente vamos a tangencialmente también abordar en el desarrollo de estas pocas láminas que voy a comentar yo, y que seguramente más tarde, o un ratito más, Alberto va a retomar con más detalles relacionados con este tema. Entonces, un punto importante en la definición académica de lo que es la economía es que además estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos, como dice acá. Eso es muy importante, porque está previendo que no todos los bienes van a ser bien usados y que seguramente, en la medida en que sean mal usados, van a causar perjuicio, carencias graves en otras comunidades o en otros seres. Por eso es importante que ese ente, digamos, suelen ser los gobiernos o los líderes, ¿no es cierto?, de algunas comunidades, los que se preocupan de ver el comportamiento y acciones de los seres humanos, que somos los usuarios o los beneficiados con estos beneficios. Ahora, como sale la lámina, hay un par de aplicaciones distintas de la economía que estábamos recién hablando, de la economía como tal, global, y está la economía circular. En buena hora la economía circular está de moda. Está de moda porque no solamente porque seamos buenitos y queramos trabajar bien con el planeta, consumir lo justo, en fin. Está de moda porque además ayuda a vender más, y una vez más caemos en el tipo de economía de consumo. El que vende hoy día un producto y le pone un sello verde, economía sustentable, no es aquí, no es allá, reciclable, vende más porque se está abriendo, pero de alguna manera había que hacerlo. De alguna manera la economía circular nos está poniendo a tono respecto de una mínima conciencia de que hay que cuidar lo que uno tiene, porque nunca sabe de partida si lo va a tener mañana, y segundo, porque si muchas personas usan en demasía eso, seguramente hay escasez. Hoy día fuertemente pega el tema del agua
del ambiente contaminado de la atmósfera. Los culpables somos los seres humanos que mal usamos estos bienes. De tal manera que hoy día estamos en crisis, en grave riesgo, ¿no es cierto?, de perderlos y de tener que tener restricciones después. Eso es dramático. Como también perdemos a veces otros bienes, pero esos son los más emblemáticos en este momento. Pero, a su vez, cuando surge un mal, también surge la posibilidad de una reactivación de algo positivo. Y el hombre se la está ingeniando para obtener agua de otras fuentes, ya que no puede solucionar el problema de que no llueva porque la contaminación atmosférica, el efecto invernadero, en fin, no tiene para cuándo. Entonces están pasando muchas cosas complicadas, pero el hombre está encontrando las soluciones. Se está activando porque sabe que hay peligro. Y también se está activando y tomando conciencia, dándose cuenta que este mal no afecta a mi sector, a mi familia, a mi barrio, a mi país, al continente, afecta al planeta Tierra, a todos nosotros. Y no solamente a los seres humanos, sino que a todo lo que es la naturaleza. Entonces ve que está perdiendo eso que era como gratis y en abundancia extrema, y es posible que empiecen a faltar algunas cosas, y el hombre en ese sentido, bajo el punto de vista positivo, está despertando una conciencia que en buena hora se sigue expandiendo. Acá hay algunos iconos, ¿no es cierto?, unos dibujitos que hablan de los símbolos que tipifican a la economía circular. Me voy a detener un minutito en usar y tirar. Usar algo y tirarlo, ¿por qué sucede? Porque la economía de mercado, fundamentalmente, y no sé si por comodidad también para los usuarios, no le interesa que las cosas duren mucho, porque está la famosa moda en que hace que ahora surgió otro color para tal cosa y lo que estaba antes se bota. Esto se usaba, no, dejó de usarse. Y las cosas esas duran demasiado poco. Y también son de bajo precio. Otro tema que vamos a hablar también. Se me ocurre inmediatamente un ejemplo. Esos paraguas cuando surge la primera lluvia. ¿Cuántos paraguas uno ve botados porque no aguantaron ni siquiera la primera nube que cayó de agua? Eso es, ¿no es cierto?, un problema doble. Uno, perdió la plata, porque compró barato y lo barato cuesta caro, como dicen. En segundo lugar, está perjudicando a la persona, se quedó sin protección. En tercer lugar, botó ese artefacto, ese artículo, en la calle y causa problemas de acumulación de desechos. Eso causa el hecho de, son las consecuencias negativas de un tipo de economía cambiante en que todos compramos la idea de que tenemos que comprar lo nuevo, todo digo en forma genérica, me voy a poner también el precio en tenería. Yo no lo hago, pero bueno, por si acaso, me voy a incluir con todo, porque todos somos una unidad. Yo soy parte de esa unidad. Y si uno de nosotros no tiene una conciencia desarrollada, ni siquiera mínimamente, toda la humanidad está contaminada con eso y todos tenemos una conciencia entonces un poco disminuida. El día que la tengamos todos, va a ser maravilloso. Bueno, eso es respecto de economía. Pero hay algo, otro término que viene adjunto a lo que es la economía providencial, la economía de mercado, la economía circular. Es la palabra administrar, según dice la definición académica. ¿Somos administradores? ¿Sabemos administrar? Uno podría dudar de eso. No todo el mundo tiene la capacidad de administrar sus bienes. El que sabe lo que cuesta llevar un dinero a la casa, seguramente sabe administrar mejor que aquel que no tiene ese problema. Es una suposición y no es algo firmado, ni es así taxativamente. Es una posibilidad. Está más cerca de administrar bien el que tiene poco que administrar que el que tiene mucho. Porque el que tiene mucho también tiene la tentación de que aparezcan otros detalles. Ostentación, inseguridades respecto al futuro, entonces aumenta su caudal, aumenta sus cosas y empiezan una serie de situaciones que después se hace esclavo de los bienes que tiene incluso. Pero eso es apartarme un poquito del tema exclusivo de economía providencial. Pero son consecuencias de este tema también. En cuanto a la economía circular, me queda un puntito que es muy cercano, muy familiar, coloquial. Yo por lo menos en una época, de hace años atrás, vi y viví el hecho de que ciertas ropas que usaba el primer hijo que nacía en la familia, se guardaba para el segundo si es que venía, o tercero, antes había más hijos que ahora. Eso yo no sé, parece que se sigue haciendo, por razones prácticas, económicas, o por razones también sentimentales. Pero ese es un ejemplo concreto, práctico, de esa economía circular,
No existía como tal en ese momento como título, economía circular, pero ya se vivía. Por eso digo que nosotros hemos vivido la economía en todas sus expresiones desde siempre en la casa. Ni sabíamos que existían títulos y definiciones para este tipo de actividad, de vivir la vida diaria, ahora preocupado, ¿no es cierto?, de que sea una economía circular, que es muy apoyadora de la economía providencial, porque también, y ahora me gustaría pasar a lo que es economía providencial, es, digamos, distinta de las economías que estábamos hablando recién ahora. Por lo menos las anteriores que hemos hablado no lo mencionan, pero la economía providencial tiene un sentido particular. Ya sabemos comprar, ya sabemos vender, ya sabemos que estamos bajo la economía de mercado, ¿no es cierto? Y que somos consumidores más que personas. Ya sabemos muchas cosas. Lo vivimos así, estamos en este plano. Pero además, tenemos para vivir la economía providencial como un mandato de ser conscientes de vivirla en su más amplia expresión. O sea, darle un sentido a algo que es común y que muchas veces no tiene otro sentido que el sentirse bien con lo que uno puede obtener. El sentido que tiene trasciende el comprar, el producir, el vender, el regalar, el usar. Lo trasciende porque tiene un sentido de unidad. ¿De qué forma? La economía providencial, al tener cuidado con la relación que tenemos con los bienes, y en los bienes incluimos bienes de compra, ¿no es cierto?, fabricados por el ser humano, y bienes de la naturaleza, que es lo grandioso que también está en peligro, ¿no es cierto? Cuando uno ve que se incendian, y se incendian no en forma fortuita, sino que intencionadamente algunas grandes zonas del Amazonas para poder allí tener otros cultivos o criar ganado. Eso algún día, bueno, lo estamos pagando ya. No solamente con contaminación, sino con exceso de valores, porque las cosas escasean, se pierde una cosa, se pierde otra. En fin. Bueno, entonces el sentido que tiene para acá es un sentido de vida interior, de vida espiritual, ¿no es cierto? Que es la que cubre todas las otras formas de vida que tenemos en la expresión corriente. ¿Por qué digo esto? Porque si uno tiene conciencia, sobre todo una conciencia en expansión, extendida, no solamente piensa en uno, piensa en su vecino, obviamente en su familia, y así se va expandiendo, y sin conocer, bueno, esto es un poco más fácil conocer a las personas cercanas, pero sin conocer, ahora por la comunicación generalizada sí sabemos mucho, pero nunca, yo no he estado en Asia, por ejemplo, no he estado en África, y ellos sufren, y lo sabemos por las noticias. Nos enteramos por las noticias, y es una noticia que pasó de moda, y mañana nos enteramos de otra cosa. Pero nosotros, idealmente, los que yo pienso que tengo un nivel de conciencia y me preocupo de ello, trato de ser empático y de ponerme en el lugar y participar, compartir, darle un sentido a mi vida, porque resulta que yo siento que todos los seres humanos somos como ¿cómo lo diría? Una parte integral de la totalidad del todo. Somos como una célula de un cuerpo. Esa célula es de ese cuerpo, está en ese cuerpo. Y hay variedad de células distintas, pero todas conforman esa unidad integral, cumpliendo distintas funciones. Si una tuerca falla en una maquinaria compleja, muy compleja será, pero va a fallar la producción, va a fallar el objetivo que eso produzca algo determinado. Es importante, ¿no es cierto? Es importante esa tuerca. Es importante cada uno de nosotros en la totalidad. Y realmente preocupa el que ciertas comunidades sean perseguidas, sufran ataques permanentes, no tengan que comer, mueran en la calle, ni vacunas tienen alguna hoy en día, y a propósito de vacunas, tienen que venir grandes eventos que nos asustan, nos comprometen, nos ponen en peligro, como la pandemia actual, ¿no es cierto?, de todos tan conocida, que unificó la preocupación de todos los seres del planeta. No sé si habrá alguno que no le interese. A todos les interesa. Pueden ser despectivos o más receptivos respecto a lo que hay que hacer. Pero todo el mundo, así como dicen, cuando llueve todos se mojan, esta vez la pandemia le llegó a todo el mundo por parejo. Países con muchos recursos, países con menos recursos. El que tiene muchos recursos está haciendo todo lo que puede. Pero el que tiene pocos recursos, ¿cuán empáticos somos y cuánta ayuda
y cuánto unificados nos sentimos con eso, con esos seres, con esas regiones. Es una pregunta que cada uno se puede responder. Por eso digo yo que la definición de economía providencial para acá, para nuestra institución, es más amplia. Incluye lo demás y agrega todo este tremendo círculo, ¿no es cierto? Este tremendo paraguas que cubre todo el actuar de quien piensa un poquito más. Entonces, en cuanto a economía providencial, yo quería de alguna forma decirle que esto, la economía providencial, es dentro de la enseñanza de CAF un punto fundamental, es central. Y porque es el campo exacto, es el campo que existe para que podamos manifestarnos como personas, para que podamos en comunidad, en sociedad, en el ambiente que nos toca vivir todos los días, allí donde ponemos la práctica. Supongamos que yo puedo pensar muy bien, cosa que no es cierta. Yo mismo me digo que no. Todo lo puedo aprender de memoria. En fin, puedo pensar que tengo tremendas aptitudes y cualidades para esto y lo otro, pero mi realidad, mi espejo de quién y cómo soy yo, es en la vida diaria. Allí se expresa la economía providencial, en la vida de todos los días. Y en cualquier parte. En lo más elemental y básico y aparentemente no importante. Me subo a una micro y ocupo mi espacio. Soy empático, trato de dar asiento cuando es posible. Agradezco cuando me lo dan. Ahora me lo dan más seguido desde que tengo canas. Entonces, eso es muy lindo, vivir en comunidad. Se siente como que uno vive en conjunto con demás personas. Eso se debe también al hecho de que todos estamos sufriendo por parejo. Las situaciones de los embates, ¿no es cierto?, de la vida respecto de la tranquilidad que nunca iba a acabar, pero que acabó. Bueno, a pesar de que cada tanto tiempo hay guerras también, pero bajo el punto de vista de proveer bienes de parte de la naturaleza, de parte de lo divino, o de parte incluso de algunos gobiernos que a veces son paternalistas, y hay comunidades en que el líder provee a sus habitantes, a su comunidad, de los bienes que necesita. Limitados o amplios, pero un poco así. Terminando esta parte de la presentación, de alguna manera, era, habiendo pasado por todas las economías providencial, estoy aquí anotando bien, es destacar, ¿no es cierto?, la visión espiritual que tiene el camino de desenvolvimiento en el cual participo, y participamos mucho, para hacer de esta forma, para respetar, para querer, para cuidar, para producir más que usar. Entonces, y tener conciencia de que el uso de los bienes implica una responsabilidad. Primero, de qué cantidad de bienes, y segundo, cómo los voy a usar. Y tercero, cómo los voy a reproducir. O sea, tenemos hartas tareas en la administración. Y saber, y esto es lo último, que los bienes múltiples de que disponemos no son nuestros, no son mis bienes. Incluso yo compro algo, es mío entre comillas. Adquiero algo, construyo algo, es mío entre comillas. En primer lugar, porque nada de lo que existe es propiedad privada de todos. Es propiedad de la totalidad. Y la responsabilidad de la totalidad es tomar lo que necesita y de permitir que el otro tome lo que también necesita, y así en general, ejemplo que muchas veces nos da la naturaleza, ¿no? El animal mata para comer, pero no mata a toda una manada para perderla. Un ejemplo brutal. También lo vivían otras tribus anteriores, indígenas, en fin, de otros, por lo que vemos películas nosotros, matan lo justo. Bueno, es importante entonces que entendamos, lo mismo entienda más y lo pueda practicar, el reconocer que los bienes que tengo son una bendición a la cual yo puedo acceder libremente. Yo puedo voluntariamente acceder a ellos. Pero lo que más me importa, y lo que siempre pienso, es qué voy a hacer con eso, y a quién le estoy quizás quitando algo cuando yo tomo algo de más. Porque si yo tengo un plato de comida y con eso quedo satisfecho, y por darme un gusto me como otro al lado, se me ocurre a mí que automáticamente en otra parte del mundo una persona se quedó sin comer, porque yo me comí dos. Entonces, pueden que sean pensamientos, pero afortunadamente este es un espacio de conversación y de diálogo. Por lo tanto,
bienvenidas las opiniones en contra, a favor o complementarias. Yo quisiera entonces darle el paso amablemente a Alberto para que tomara él el espacio que le corresponde para expresarse. Muchas gracias. Vamos a ver algunos datos prácticos sobre este tema para poder comprender mejor por qué es tan importante en el día de hoy. Acá hay una serie de banderas de países y aparece la renta per cápita de cada uno de ellos. La renta per cápita es con cuánto dinero vive cada persona de ese país al año, en promedio, ¿ya? Y está Chile, por supuesto, ahí, con alrededor de $24.000 per cápita, y aparecen países como Estados Unidos e Irlanda que están por sobre Chile, y otros países como Bolivia, Haití y Burundi que están muy por debajo. Y acá abajo aparece una proporción, como para poder entender esto. Por ejemplo, Irlanda es 4 veces más rica que Chile. 4 veces más rica. Imagínense una persona promedio en Chile. Imagínense que en Irlanda esa persona promedio también, no es un empresario ni nada por el estilo, esa persona promedio gana 4 veces más. Al revés, tenemos a Bolivia, nuestro vecino, donde una persona promedio gana 3 veces menos. En Haití es 8 veces menos. Y por último, Burundi, que es el país más pobre del mundo, una persona promedio, gana 32 veces menos de lo que gana una persona en Chile. O sea, es absolutamente dramático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esta disparidad? ¿Por qué esta disparidad? Entonces, evidentemente, la respuesta más inmediata es que los países que están más abajo en este gráfico lo han hecho muy bien, y los países que están más arriba lo han hecho mal. ¿Ya? Sin embargo, ¿es posible este crecimiento sin medida? ¿Ya? Parece ser que todos los seres humanos deseamos acumular y seguir creciendo sin un tope. Escuchamos una y otra vez que el crecimiento económico tiene una connotación muy positiva. ¿Ya? Este año vamos a crecer un 2, un 3%, y eso es positivo. Y cuando el crecimiento es negativo, es una situación mala. Entonces, ¿podemos nosotros asumir de que todos los años deberíamos seguir creciendo de una manera ilimitada y eterna? Es una pregunta que, por lo menos, me parece muy difícil de poder responder afirmativamente. Ahora, ¿por qué no logramos ser felices? Ahora, en Chile el promedio es $24.000. Okay, obviamente hay pobreza, pero hay personas que tienen mucho más dinero. Pero aún así parece ser que eso no genera felicidad, y parece ser que cada año se habla de crecimiento económico como el objetivo de felicidad de una nación. Bueno, lo que sucede es que el ser humano, como ustedes pueden ver ahí, define su valor personal en la medida que pueda apropiarse, y no solo apropiarse, sino que mostrarle a los demás los bienes materiales que pudo adquirir. ¿Ya? Entonces, así como aquellas personas que se compran el último auto del año, o viven en grandes casas, o se pegan vacaciones al extranjero todos los años, son personas muy admiradas, son personas muy valoradas. ¿Ya? La pregunta es, ¿eso le genera a esta persona felicidad? ¿O constantemente al adquirir el último bien van a estar pensando en adquirir el siguiente? Entonces, si vivimos en una sociedad en la cual constantemente estamos pensando en adquirir un bien cada vez más caro, un bien cada vez más grande, vamos a estar entrando en esta economía lineal
que lo que hace es destruir el medio ambiente y dejar a otros sin posibilidad de ocupar un espacio o tener las mismas comodidades que podríamos nosotros tener. Les quiero presentar acá la ilusión de tener dinero, porque ¿qué es lo que sucediera si todo el planeta, si todos los países del mundo, todas las personas en el mundo, pudieran tener el estilo de vida de Estados Unidos, de una persona promedio de Estados Unidos? Estoy poniendo un ejemplo porque es el que más conocemos, Estados Unidos, el que más conocemos, lo vemos en las películas, ¿no es cierto?, en las series, podría ser otro país perfectamente. Si todos los seres humanos pudieran tener ese estilo de vida, ya no existiría el planeta. Ya no existiría el planeta. Necesitaríamos 5 planetas para poder tener ese estilo de vida. ¿Ya? En términos, me estoy refiriendo en términos de consumo de energías, ¿ya? En consumo de energía, de basura, etcétera, etcétera. Necesitaríamos 5 planetas para tener eso. Entonces hay algo que no está funcionando. Hay alguien que está ocupando 2 lugares en el mundo y no solamente uno. ¿Ya? ¿Es posible otra cosa? ¿Es posible que la economía tenga otra forma de verlo? Quiero compartir con ustedes esto en extracto que saqué de un libro, en el cual hablan 2 personas. Entonces uno dice, aquí no existe el dinero. Y la otra pregunta, ¿pero y cómo compran entonces? Es que no se compra, le dicen. Si alguien necesita algo, va y lo toma. Lo que sea, le pregunto, lo que necesite. Cualquier cosa, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Si alguien necesita algo y lo hay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer ante esta situación compleja de, de comprender que un crecimiento ilimitado ya no es posible? Ilimitado no es posible, que tenemos un solo planeta y que tenemos una situación muy distinta entre unos países y otros. Y a mi parecer, la respuesta, va a haber un espacio después, vamos a poder conversarlo, a mi parecer la respuesta es la renuncia. Y aquí le quiero pedir a Jorge si nos puede comentar un par de cositas respecto de qué es la renuncia para aquellas personas que quizás no hayan podido leer o escuchado alguna vez sobre esto. Economía providencial y renuncia. ¿Qué temas, no? Lo que quiero comentar respecto de este tema es que alude directamente a lo que uno desea. Los deseos surgen motivados por una promoción, una propaganda determinada, o porque son deseos personales. Pero hay que hacer una diferenciación, hay que distinguir entre deseo y necesidad. Y también dentro de las necesidades, las que son livianitas, casi deseo, y las necesidades reales, que son normalmente necesidades de orden vital. Y ni tan dramático, necesidades importantes. Entonces, ese es el primer tema para ver la relación que tiene la economía providencial, o el vivir la economía providencial, y la renuncia. Porque renuncia, si uno viera el diccionario, decía mandarse a cambiar, no lo dice así. Pero diría dejar de. No se trata de renunciar, de dejar, no. Lo que se trata es de tomar conciencia de que algunas cosas no van con el modo de pensar que uno pueda tener. Es decir, dejarlas al lado. Pueden llegar a la mente, pero la mente es un elemento solamente, ¿no? El dueño de casa no es la mente, ayuda mucho, pero algo interior de uno, un yo profundo, el espíritu, se puede sobreponer y decir, momento, no necesito eso, es una situación crítica, no lo necesito, por lo tanto, el deseo lo voy a restringir. En ese momento está renunciando a simplemente hacerse cargo de un deseo que pudo ser muy lindo, muy simpático, de mucho agrado, pero no era lo que uno necesitaba. Si mucha gente piensa de esta manera, haciéndole más bien caso y dirigiéndose a cumplir
una necesidad, muchos deseos dejarían de consumirse y morirían por inanición. Ya nadie los usa, los deseos. Entonces, al hacer así, ¿quién gana? De partida, gana la naturaleza, ganan las personas que tenían problemas, ¿no es cierto? Que tenían problemas en producir exclusivamente, acaloradamente, perdón, eso no ganan, eso pierden, producir aceleradamente para satisfacer gustos innecesarios, que es lo que habitualmente nos están tratando de poner delante de uno. Entonces, ya lo dijo recién, de alguna forma, Alberto, cuando nombró eso de ocupar un lugar nomás. Cuando uno simplemente, o no simplemente con dificultad, pero lo hace, y se dedica a sacar de su lado, sacar de su parcela, todas aquellas malezas que podríamos decir, bueno, a la analogía, son los deseos livianos, va quedando con la casa más limpia. Y solamente las necesidades son las que van a suplir lo que realmente es necesario para vivir cómodamente o felizmente, aludiendo a la lámina anterior, con una felicidad. El que no desea más cosas y vive con lo que tiene, es más feliz que aquel que se dedica solamente a satisfacer sus deseos, porque siempre está deseando algo más y está intranquilo, versus el otro que está tranquilo porque ocupe y vive con lo que necesita, no con lo que desea. Ahora, importante el concepto de ocupar un lugar, y yo lo leí en alguna enseñanza, ¿no es cierto? Dice, cada uno debe ocupar un lugar en el mundo, no dos, no más, tampoco menos. Cada uno se merece su lugar, y su lugar es relacionarse con los demás, ocupando no solo el lugar, sino que ocupando lo que necesita, no lo que desea, porque los deseos surgen y se van, y son muy cambiantes, y nunca terminan de satisfacerse. Anoté aquí a 3 personajes importantes para toda la humanidad, algunos quizás más que otros, que ya abordaron este tema antes. Por ejemplo, Gandhi, pendiente de este tema del consumo masivo y la satisfacción de deseos, él hablaba, ¿no es cierto?, en su escrito de moderación. Hay que moderar, hay que saber administrar, moderemos. Otro personaje, el Dalai Lama, ¿no es cierto?, líder espiritual de la comunidad budista, él hablaba del mismo tema, pero lo ponía como contención. Contengámonos, no larguemos toda, pues, imagínense una represa, no hay que largar todo el agua de un viaje, nos quedamos sin nada, somos infelices. Demos la salida cuando realmente se necesita, lo justo hasta que volvemos a rellenar. Entonces, la palabra contención, contener, es como un semáforo amarillo-rojo. Y el otro pertenece a un intelectual, Solzhenitsyn, ruso, ¿no es cierto?, que hablaba del mismo tema, pero él le ponía autolimitación. ¿Quién otro sino uno puede limitar sus deseos? Los 3, moderarse, contenerse y autolimitarse. Maravillosos ejemplos, ¿no es cierto?, de las tareas que tenemos que cumplir para vivir ordenadamente y no dar libre paso a cualquier cosa que quiera salir de uno, porque para eso existen controles que con el tiempo uno va fortificando. Bueno, eso es lo que yo podría decir sobre economía providencial y renuncia. Sí, Gracias, yo quiero Alberto. complementar eso. Ocupar un lugar en el mundo y no dos es algo para poder hacerse una pregunta, ¿ya? Necesitamos, por ejemplo, una casa de 800 metros cuadrados si vivo solo. Es una pregunta en la cual no tiene una respuesta inmediata, no viene de afuera, cada uno tiene que poder responderla, ¿ya? Necesito gastar y comprando muchísimas cosas en el supermercado, algunas de las cuales termino botando porque no alcanzo a consumir, se vencen, ¿ya? Ahora, todo esto no quiero que lo dejemos solamente en el ámbito de lo material, también tiene que ver con lo mental, ¿ya? También tiene que ver cuando uno le da vuelta a las cosas una y otra vez, también está ocupando 2 lugares en el mundo.
y no solamente uno. Entonces, esto se aplica tanto a lo mental como a lo material. ¿Ya? Cuando le damos vuelta a los temas y tenemos pensamientos así obsesivos, no estamos aplicando los mismos conceptos. Entonces, lo primero, para poder tomar decisiones y poder diferenciar lo que es una necesidad de un deseo, es el sentido de responsabilidad. ¿Ya? Saber que tenemos una responsabilidad. No solo somos responsables de nosotros mismos, sino que también somos responsables del futuro de la humanidad. ¿Ya? Y evidentemente tiene que haber un esfuerzo. Si queremos contribuir a esto y hacer realidad la economía providencial en nuestras vidas, tiene que haber un esfuerzo. ¿Ya? Tenemos que haber un esfuerzo por cambiar quizás algunos hábitos de vida por otros que sean más participativos. Y todos necesitamos bienes. Todos necesitamos bienes. Acá nadie está diciendo que tenemos que vivir en la más completa y absoluta pobreza. Todos necesitamos bienes. El tema es que esos bienes, ya sean materiales o espirituales o mentales, puedan ser equilibrados y que tengan una relación armónica con nuestra realidad. Que no es posible, o sea, no es posible, eso ya lo respondimos, pero la única forma en que eso está siendo posible actualmente, de que hayan países que viven con esos estándares de vida, es que hayan otros que vivan en la pobreza. Es terrible pensarlo así, pero es la única posibilidad, porque si no, no existiría el planeta. Claro. Angélica, Diga. sobre el mismo tema, ¿me permite un pensamiento también? Los países que tienen un tipo de consumo de esa magnitud, ese es un punto, pero el punto que inmediatamente me viene a la mente es el que esos países no son autosuficientes, dependen de otros países. Es mejor dicho, ningún país en este momento es autosuficiente. Todos dependen de otros. Para los bienes de materias primas, y por último los necesitan como mercado donde vender. Todos somos interdependientes, todos dependemos de otros, en la ciencia, en fin. Y en ese sentido hay lindos ejemplos de unión y lindos ejemplos también de abuso y de uso. Todos pagamos lo que otros, la fiesta de otros a veces. Y es así. Se mantienen países artificialmente, pudiendo no serlo, en pobreza, oprimidos, para financiar la fiesta, ¿no es cierto?, y el libertinaje, porque no es libertad, de otras comunidades que, sabiendo eso, no hacen nada por llegar a una igualdad, ¿no es cierto?, a un punto en que todos tengamos los bienes básicos. Nadie quiere pasar de fiesta, nadie quiere pasarlo mal tampoco. Entonces, ese es un punto interesante, saber que otra cosa nos une, y es el hecho de que no somos autosuficientes. Y por esa razón, aunque sea a la fuerza, tenemos que estar unidos todos, no solamente como naciones, sino que como seres humanos, que son los que estamos dentro de las naciones y los que disfrutamos o los que sufrimos por lo que nos pasa. Efectivamente se puede aplicar. Muchas veces ocupamos dos espacios de pensamiento en vez de uno. Muchas veces le damos a la mente mucha más importancia de la que debería tener, y cuando nos enfrentamos a una situación, en vez de utilizarla para poder para poder analizar y tomar una decisión y actuar, la transformamos en un medio, en un fin en sí mismo, y comenzamos una y otra vez a darle vuelta, y por lo tanto continuamos ocupando más de un lugar. Por lo tanto, sí se puede aplicar efectivamente a los pensamientos, sentimientos, incluso lo podemos utilizar pensando en la energía, ya en la energía física o la energía espiritual, también de poder economizar, de poder, como hablamos de economizar, de utilizarla de buena manera, para no malgastarla, por decirlo. Atrevería a decir que existe la posibilidad de que se controle,
con un trabajo sistemático de conocer qué pensamientos son los que están siempre dándome vuelta repetitivamente, a dónde me llevan. Pensamientos que me llevan a sentimientos, sentimientos, emociones, en fin, o la cadena que se forma después de que uno piensa algo. Ahora, ese es un, entre comillas, ese trabajo mental, no es un trabajo, es una divagación. Está de vacaciones la mente, ¿no? Está haciendo lo que quiere, hasta que llega alguien y le dice, momento, ahora vas a trabajar, pensemos tal cosa. Y de esa forma quedan afuera muchos pensamientos descontrolados. Y obviamente, en consecuencia, muchos sentimientos reservados y controlados, y también emociones. Eso es lo que me sugiere esta pregunta. Son términos distintos, para mi gusto, y yo creo que para el gusto de todos, porque no todos somos iguales, pero todos tenemos derecho a equitativamente poder acceder, en este caso, digamos, a bienes, a espacios. La equidad me da la impresión de que se produce cuando hay una organización que regula la desigualdad, ¿no? La igualdad en ciertos campos. Eso en forma muy pragmática lo que entiendo yo, las diferencias, y no es simplemente semántica, la diferencia entre lo que es igual o equitativo, igualdad o equidad. De todas maneras, la equidad tiene un valor, diría, superior absolutamente a la igualdad. Por ejemplo, voy a extender un minutito. Está en pleno desarrollo la igualdad entre el hombre y la mujer, pero yo creo que en el fondo es buscar la equidad, tener las mismas posibilidades, y obviamente después viene toda la consecuencia de la remuneración, pero acceder, ¿no es cierto?, a los mismos espacios en que el hombre accede como género masculino. Entonces, hay un claro ejemplo allí de que no siendo todos iguales, en buena hora, porque sería tremendamente, seríamos como clones, tremendamente aburrido, no habría crecimiento, no siendo iguales, prima la diversidad. Y en la diversidad cada uno aporta lo suyo, si no, todos haríamos lo mismo, y no habría ni siquiera progreso. Por lo tanto, la igualdad no existe como expresión, digamos, para este tipo de consulta o de vida, pero sí la equidad está allí esperando que se pueda realizar solamente. Es mi opinión, ¿eh? Por supuesto, ahí se hablo como si fuera así. Es mi opinión. Bueno, yo creo que a mí me restaría, por lo menos, y quizás interpreta Alberto igual, yo creo, haber tenido la oportunidad de expresar estas ideas que sé que son centrales en este camino de desenvolvimiento, en nuestro camino, y qué bueno que puedan tocarse ampliamente vía virtual y poder aunar criterios, y como decía en algún comienzo, de todo este tema expuesto, diálogo y pensamientos encontrados, distintos, en fin, que bienvenida a la diversidad, podamos haber construido un tercer pensamiento que nos ayude a todos a ampliar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de poder aplicarlo en la realidad, que es donde se ve, digamos, cuán expandimos o no nuestra conciencia. Así que muchas gracias por la audiencia, por la empatía y por los agradecimientos recibidos hacia estos modestos contribuyentes. Gracias, Jorge. Alberto. Solamente agradecer el espacio, y muy contento por la gran cantidad de interrogantes e interés que despertó el tema. Gracias. Gracias entonces a ambos por su participación y su entrega.